Damos inicio a esta audiencia de vista pública en el expediente número 6001 del año recién pasado, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el director general del sistema penitenciario en contra del señor Luis Ernesto Caballeros Ponce, propietario de la empresa mercantil Delicias Orientales. La señora secretaria general adjunta de este tribunal dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el oficio sin número de fecha 24 de junio del año 2016 de la empresa mercantil Delicias Orientales, propiedad del señor Luis Ernesto Caballeros Ponce, en el cual indica que se suspenderá el suministro de alimentación de la cárcel departamental de hombres y mujeres de Zacapa, Los Jocotes, a partir del día 1 de julio del año 2016 y de la cárcel departamental de Retaluleu a partir del 1 de agosto del año 2016, así como el oficio número 270-2016 de fecha 1 de julio del año 2016, en la cual se informa que el servicio de alimentación de la mañana no fue entregado. El Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 9 de noviembre del 2016, consideró: en el presente caso, el postulante manifiesta que existe amenaza y riesgo por parte de la empresa mercantil Delicias Orientales, propiedad del señor Luis Ernesto Caballeros Ponce, toda vez que éste ha comunicado a través de su oficio sin número de fecha 24 de junio del año 2016 su intención de suspender el suministro de alimentación de la cárcel departamental de hombres y mujeres de Zacapa, Los Jocotes, a partir del 1 de julio del año 2016. El juzgador, al hacer el análisis de mérito, estima que la protección constitucional solicitada debe ser otorgada por la presente vía, pues si bien es cierto, en el contrato administrativo número 79-2008, los firmantes someten sus diferencias a la vía conciliatoria y de no darse esta, pactan someterse a la vía contenciosa administrativa, también lo es que de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figure expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Y en el caso que nos ocupa, por la naturaleza de los derechos que se encuentran amenazados, siendo estos la vida, la alimentación y la nutrición, los cuales se encuentran dentro del catálogo de derechos inherentes a la persona humana, es que el juzgador estima conocer el fondo del presente asunto y que, de conformidad con la cláusula 9 del referido contrato, se establece que el contratista no podrá dejar de prestar el servicio bajo ninguna circunstancia, aun cuando existiere inconformidad o controversia o se hubiere vencido el plazo del contrato sin que se haya realizado el evento de licitación para el periodo siguiente. Situación que fue aceptada por el contratista, en este caso la empresa mercantil Delicias Orientales, a través de su propietario Luis Ernesto Caballeros Ponce, por lo que al tenor de lo establecido en dicho contrato resulta imperativo otorgar la protección constitucional solicitada mientras se soluciona el conflicto entre las partes de conformidad con la ley, debiendo el director general del sistema penitenciario agilizar el procedimiento administrativo para realizar de forma prioritaria los pagos adeudados a la autoridad impugnada. De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo. En el presente caso, el juzgador estima pertinente no hacer especial condena en costas. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga la protección constitucional solicitada en forma definitiva en el sentido de que la empresa mercantil Delicias Orientales deberá continuar suministrando la alimentación a las personas privadas de libertad, personal de seguridad y administrativo del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes del Departamento de Zacapa, sin perjuicio de la obligación por parte de dicha Dirección General de restituir los costos derivados por la prestación de los servicios relacionados, debiendo agilizar el procedimiento
procedimiento administrativo para dar prioridad a los pagos adeudados. No se hace especial condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el señor Luis Ernesto Caballeros Ponce, propietario de la mencionada empresa, por medio del mandatario judicial con representación, abogado Luis Pablo Ponce Castillo, quien actúa con su propio auxilio. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solo una aclaración. Mi nombre es Juan Pablo Ponce Castillo, no Luis Pablo. Gracias. Tengan buenos días, señoras magistradas, señores magistrados y sujetos procesales. Paz y bien para todos. La razón por la cual estamos hoy reunidos en esta sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad es para expresar los motivos fundamentales y las tesis fundamentales del presente caso, de la presente apelación. Primero, debo indicar como antecedente necesario para poder comprender este caso, es que en igualdad de circunstancias y razones, en ese entonces el señor director general del sistema penitenciario planteó dos acciones de amparo, una ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y posteriormente fue planteada la acción ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, que es la que nos ocupa. ¿Por qué hago el llamado sobre este punto? Porque al momento de entrar a la fase al diligenciamiento del proceso ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, se hizo del conocimiento de la señora jueza que ya había una acción de iguales características, de igual objeto, de igual denuncia de violación de derechos, que estaba siendo conocido en otro juzgado, solicitándole en ese momento la acumulación de procesos. Esto me lleva al primer punto. Había dos juicios por mismos objetos y mismas violaciones que no fue atendido y que el fuero de atracción no fue llevado al que ya había empezado. En ese momento, en el expediente 320-2016 a cargo del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, la señora jueza, al dictar sentencia, resolvió que no habían derechos violentados por la sencilla razón, entre otras, y haciéndolo en forma resumida para poderlo conceptualizar, es que los particulares no violan derechos humanos porque sus acciones no son parte de un órgano estatal. ¿Qué quiere decir con esto? Que el oficio sin número de fecha 24 de junio del 2015 fue emitido por el señor Caballeros Ponce, ¿sí?, pero no en el uso o como un ejercicio de autoridad, porque el señor Caballeros Ponce no es autoridad. Y según la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el único que viola derechos humanos es el Estado por medio de sus agentes de Estado, entiéndase funcionarios y servidores públicos. A eso hay que sumarle que en la apelación de amparo provisional dentro de ese expediente del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, esta honorable Corte, si me permite el señor presidente leer un pasaje de la sentencia, expresó dentro de los expedientes 3237-2016 y 3361-2016
Sin perjuicio de lo argumentado en el numeral romano 1 y 2 de dicha sentencia, sin perjuicio de lo anterior, esta Corte estima oportuno exhortar al Tribunal de Primer Grado a que, luego de recibida la ejecutoria de la presente resolución, y si aún no hubiera emitido sentencia, verifique el cumplimiento de los presupuestos procesales del amparo, específicamente la legitimación pasiva, ya que del análisis de la copia de la pieza de amparo de primer grado, en especial la resolución que se conoce en alzada, se puede determinar. Y determinaron varios puntos. El primero es que reconoce esta honorable Corte que el conflicto deriva de la ejecución de un contrato. En esta parte es importante mencionar que el contrato es un acuerdo de dos voluntades, y la tesis de que el Estado se ponía en una posición superior al particular a la hora de la celebración, en el momento de la celebración de un contrato administrativo, ha pasado a ser parte de la historia, y modernamente muchos autores de derecho administrativo y teóricos del derecho administrativo reconocen la paridad y la línea horizontal en la relación contractual. El segundo punto es que reconocen ustedes, y en la sentencia, entre comillas, ponen la autoridad cuestionada, poniendo en tela de duda el tema de por qué a un particular que no es parte de la institución, que no es parte del Estado, por qué le dieron trámite a una acción de amparo, cuando en realidad quien claramente violenta los derechos humanos de los privados de libertad y del personal administrativo que tenía derecho en ese momento a la alimentación es la Dirección General del Sistema Penitenciario. ¿Por qué? Porque ellos contratan el servicio, pero en el fondo siguen siendo ellos los obligados a prestar, a garantizar los derechos individuales de cada una de estas personas privadas de libertad. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho el respeto a su dignidad. Y este punto no solo está en estos dos expedientes que usted mencionó, sino que también están en el expediente 4799-2015, 4978-2015 y 5295-2015, en donde reconocen o donde señalan y toman el criterio de que los particulares no son objeto de amparo en una relación como esta, donde el Estado, en su capacidad de poder buscar el bien común, delega esas funciones y esas atribuciones. Así, el primer punto entonces queda claro de que el amparo no era viable desde que se planteó, porque la legitimidad pasiva del señor Caballeros no permitía llegar hasta ahí. Sobre el amparo, las supuestas violaciones que denunció en ese entonces el señor director general del sistema penitenciario estaban dirigidas al tema y garantizar el derecho a la vida, la alimentación y la integridad personal de las personas privadas de libertad. Reitero el punto y quiero dejarlo muy en claro, deseo dejarlo muy en claro, es que los particulares, conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son violadores de derechos humanos. No se ha logrado superar esa fase en donde tanto particulares como agentes de Estado son violadores de derechos humanos, y hoy por hoy la tesis que sustenta y que mantiene este órgano colegiado dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es que únicamente los agentes del Estado, por medio de sus agentes, que puedan ser funcionarios o servidores públicos, son violadores de derechos humanos. Finalmente, la lógica de la sentencia pareciera ser que no hubo una hermenéutica profunda sobre el tema de derechos humanos. Entiendo que
La trascendencia al mencionar la palabra derechos humanos únicamente nos lleva al tema de la defensa de estas garantías mínimas como son el derecho, valga la redundancia, el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho a la vida. Sin embargo, como en el derecho penal, para poder alegar una violación de derechos humanos tenemos que tener claros quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. No es solamente de mencionar como hoy por hoy lo hacen en la calle, coloquialmente, los derechos humanos, fulanos o el señor, el agente de Estado X es violador de derechos humanos. Hay que comprender dentro de toda la dinámica del sistema, sobre todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos, toda esa teoría que nos lleva, que nos ayuda a concluir cuál es y cómo se configura una violación a derechos humanos. En ese contexto, desde nuestro particular punto de vista, consideramos que la acción, primeramente, no debió haber sido tramitada por no darse los presupuestos en cuanto a la legitimación pasiva. Pero más allá de eso, es para poder atender a resolver un caso de esta dimensión, es necesario conocer todos los antecedentes, todas las aristas del mismo caso y comprender sobre todo, primero, cuál es la dinámica de la economía y de las líneas de producción de cualquier empresa mercantil, sea de servicios, sea de suministros, en donde si el cliente o el contratante no cancela las deudas, materialmente resulta imposible aunque haya un amparo, porque el amparo, la resolución del amparo no lleva aparejada un crédito en una institución bancaria o una institución financiera. Entonces, al final también resulta un tanto irresponsable pretender que por medio de un amparo se van a suplir las obligaciones que dejaron de cumplir como institución. Si ellos no cumplen, es materialmente imposible prestar un servicio. Y el amparo no tiene esa característica, no es una resolución mágica, no es un medio como una nota de crédito, sino simplemente es una orden, pero que la orden, en este caso concreto, pretende esconder o pretende justificar el por qué esta institución del Estado ha sido incapaz de poder cancelar y honrar las deudas que tiene. Finalmente, yo quiero solicitarle a esta honorable Corte que después de analizar el expediente y los argumentos que posteriormente los colegas van a expresar, que al momento de dictar sentencia revoquen la sentencia otorgada en primera instancia, que hagan las declaraciones que en derecho correspondan, que hagan la condena en costas y que fijen un tiempo prudencial para su ejecución. Nuevamente, paz y bien para todos. Buenos días. Ahora toca el turno al solicitante del amparo, señor director general del sistema penitenciario, Nicolás García Fuentes, quien actúa con el auxilio del abogado don Otto René Aguilar Barrera, a quien dejamos el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Buenos días a las personas presentes. La Dirección General del Sistema Penitenciario, a través de mi persona, en esta audiencia se pronuncia en cuanto a la improcedencia de la apelación formulada contra la sentencia recurrida. Para que proceda una impugnación
es necesario la existencia de un agravio. Si analizamos la sentencia recurrida, vamos a encontrar que en este caso no existe agravio. La sentencia cumple con los requisitos de forma, cumple con el debido proceso y es una sentencia justa, porque le está diciendo al proveedor que debe cumplir con una obligación contractual que no es una relación común. En los contratos de alimentación para los reclusos de la República de Guatemala, queda una cláusula en la cual el proveedor se obliga a dar y mantener el servicio y no suspenderlo por ninguna circunstancia. Cada proveedor que es adjudicado después de un evento de licitación conoce el contrato y se le recalca sobre esa cláusula compromisoria. No pueden suspender el servicio porque no es un servicio común. Es la alimentación para los reclusos. Imagínense ustedes la suspensión de ese servicio para los 21 penales a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Miremos Brasil, los terribles motines que se están dando. Imagínense ustedes que la causa de esos motines sea porque el Estado no les está dando alimento. Si se diera una situación de esa naturaleza, ese Estado sería condenado internacionalmente por violar el derecho fundamental del recluso, que es la alimentación. Y en este caso, el proveedor amenazó con quitar el servicio de un centro que tiene una población de 800 reclusos. El argumento es que no me han pagado. Pero, señores magistrados, hay instrumentos legales a favor del proveedor. Si la institución del Estado no está cumpliendo con su obligación de pago, puede hacer uso de esos instrumentos, pero no pretender forzar un pago a través de la amenaza de la suspensión de un servicio que es vital e importante para mantener la armonía en un centro penal. Por eso mi antecesor acudió a la vía del amparo. Y es que no hay circunstancia que no sea susceptible de la acción de amparo. Y en este caso había una amenaza que ponía en peligro un centro penal y que podía provocar efectos devastadores si en caso ese penal se hubiese ido a motín. Y entonces, cuando el juez dicta sentencia, tiene esa visión. Y cuando digo que es una sentencia justa, es porque le dice al proveedor, debe seguir dando el servicio, pero usted, Dirección General del Sistema Penitenciario,
debe pagar ese servicio. Señores magistrados, cuando el 22 de julio del 2016 asumo uno de los retos más importantes en mi vida, como fue levantar el sistema penitenciario, encuentro una deuda de 1 año en el ámbito de alimentación para los reclusos. Casi 78 millones que por razones que mis antecesores deben explicarle a la justicia, no pagaron. Porque el argumento que el contrato estaba vencido es falaz, porque la cláusula compromisoria de estos contratos mantiene el servicio más allá de su vencimiento. Porque si obliga al proveedor a prestar el servicio, lógico es que obliga a la institución del Estado a pagar ese servicio. Y a partir del mes de julio, gracias a la experiencia que tenía ya en lo que era la Dirección General del Sistema Penitenciario, logré el procedimiento administrativo para pagarle al proveedor desde enero a noviembre del año fiscal pasado. Y en este mes de febrero se le estará cancelando el mes de diciembre y una deuda que se trae del año fiscal 2015. Porque esta sentencia me está obligando ahora a mí a cumplir con mis obligaciones, como son los proveedores de la alimentación servida para los reclusos de la República de Guatemala. Así es, señores magistrados, que del análisis de la sentencia que ha sido recurrida, al no existir un agravio que dé lugar a la procedencia de la impugnación, yo les pido a ustedes, con el debido respeto, que al dictar sentencia resuelvan sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmen la sentencia recurrida, porque no existe agravio. Agradezco mucho su atención, que tengan ustedes buen día. A continuación, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa con su propio auxilio, y queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, honorable Corte de Constitucionalidad y demás partes procesales presentes en esta sala de vistas. Conforme al artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde al Ministerio Público, además de ejercer la acción pública, velar por el estricto cumplimiento de la ley. En el presente caso, en atención a esta máxima, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Amparo de primer grado al dictar sentencia de fecha 9 de noviembre del año 2016, por medio de la cual otorga el amparo solicitado por la Dirección General del Sistema Penitenciario en contra del señor Luis Ernesto Caballeros Ponce, atendiendo a lo siguiente. Si bien el acto reclamado es un oficio por medio del cual se hizo saber al amparista la intención de suspender el servicio de alimentación a los reos de la cárcel de Los Ocotes en Zacapa, también es cierto que el amparista denunció una amenaza latente de que se dejara de prestar este servicio. Y con base en lo cual pues entró a conocer el fondo del asunto y analizado el informe circunstanciado, la excusa del señor impugnado en este caso fue que existe un adeudo millonario que le impide continuar prestando el servicio. Sin embargo, como ya se hizo relación acá, existe entre las partes firmado el contrato 79-2008 relacionado con la prestación del servicio de alimentación, específicamente de este centro carcelario. Y en efecto, se puede ver en las constancias procesales que existe una cláusula especial, un pacto especial contenido en la cláusula 9,
en el cual, pues como ya se mencionó también, se establece que el servicio no podrá suspenderse bajo ninguna circunstancia, aunque exista controversia o diferencia entre las partes, o bien que se hubiera vencido el plazo. Entonces, visto esto, pues el Ministerio Público invoca lo considerado en el artículo 1519 del Código Civil, el cual obliga a que las partes que han contratado se obligan a cumplir con lo convenido. Además, que todo ello debe estar dentro de las disposiciones legales relativas al objeto de este negocio, en este caso, pues la contratación del servicio de alimentación, y además que debe ser de buena fe por parte de quienes intervienen en el contrato. En ese sentido, esta representación considera que, como indica la entidad postulante, no es posible suspender el servicio de alimentación de los reos del Centro Carcelario de los Jocotes en Zacapa, en atención a la norma precitada, artículo 1519 del Código Civil, y porque existe el contrato respectivo que así lo establece, y como sabemos todos, pues el contrato es ley entre las partes y debe respetarse. Entonces, ante amenaza de suspensión de este servicio esencial, es viable otorgar la protección constitucional que se solicita, sin perjuicio de la facultad que puede ostentar, en este caso el señor sujeto pasivo de este amparo, de ejercer las acciones que considere pertinentes por los medios legales y los medios que establecen las leyes aplicables para obtener el pago que se le adeuda por el concepto del servicio de alimentación que ha mencionado. En consecuencia, es dable a esta honorable Corte que, al conocer el presente recurso de apelación, lo declare sin lugar, que confirme la sentencia que se dictó en el primer grado y que, en consecuencia, otorgue el amparo promovido en la forma que se ha señalado. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.